Pía, inauguramos una nueva emisión del ciclo de educación y crianza junto con una amiga que hoy nos trae a otro amigo del camino, ¿no? Y que mucho tiene que ver con una carta. Hoy te preguntamos cuál fue la carta más importante que has recibido en tu vida y creo, si no me equivoco, que esta es una carta muy importante, ¿no? Y una experiencia muy importante que Pía nos trae a través de una carta que puede llegar a traernos una historia verdaderamente maravillosa. ¿La quieren conocer? Hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida, como cada jueves en este ciclo de encuentro y de diálogo para con nosotras y para toda la comunidad y para con la familia en este espacio tan lindo que compartimos cada semana. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos como cada jueves en este espacio tan especial que hablamos de educación y crianza, pero también traemos algunas historias personales, familiares, algunas historias que vivimos a lo largo de nuestra vida y bueno, compartiendo con vos eh, en estos días, por la fecha que vivimos ayer, ¿no? El 2 de abril, que es una fecha tan importante para nosotros, para los argentinos. Bueno, traía una historia personal, pero si bien es personal, creo que nos trasciende a tanto a Manuel como a mí. En realidad es Ricardo Manuel, pero yo le digo Manuel porque lo conocí como Manuel y lo bauticé así. Y me cuesta, a mí, yo cuando conozco a una persona con un nombre, me cuesta cambiárselo o ponerle un La sobrenombre. bautizás. Soy un poco estructurado, ¿no? Es un hombre, pero es su segundo nombre. Y bueno, y tiene que ver con una carta, Vero, con una carta, y tiene que ver con la fecha que vivimos ayer. Así que, y nos trasciende a nosotros, porque me parece que es una historia que a lo mejor hay otras historias similares del otro lado, y estaría buenísimo que si hay alguna, la pudiéramos compartir también. Entonces, en estos tiempos a veces de desesperanza, de falta de proyecto y demás, contar una historia linda une dos historias de vida. Me parecía lindo compartirla, Vero. Absolutamente. Así que danos introducción al tema. A Bueno, ver, tiene que ver una carta, tiene que ver una historia, tiene que ver con el día de ayer. ¿Cómo uh-huh. comenzamos a contar esta historia tuya y la de Manuel, Ricardo Manuel? Mira, la historia comenzó en 1982. De mi lado, yo voy a contar mi parte de la historia y está bueno que él pueda contar la suya. En 1982 yo tenía 15 años y en el colegio nos pidieron que escribiéramos cartas para enviar a Malvinas, a los soldados que estaban luchando en la guerra de Malvinas. Nosotros en nuestro colegio había dos exalumnos que acababan de terminar quinto año el año anterior, esto fue en abril, así que hacía poquitos meses habían terminado el colegio, que estaban en las islas. Entonces había una movida importante en el colegio porque teníamos dos compañeros muy cercanos que habían ido a la guerra. Entonces nos pidieron que escribiéramos cartas para mandar a los soldados, que también juntábamos chocolates, tejíamos medias, tejíamos bufandas, hacíamos una torta con una receta especial para que durara y llegara a destino. Bueno, y en todo eso que surgió en el colegio, escribí varias cartas, pero hubo una que llegó, seguramente otras también, pero de esta tengo la certeza que llegó, porque me llegó mucho tiempo después, 9 años después, una respuesta. Esa es mi Mm. parte de la historia en ese momento, ¿no? Yo tenía 15 años, escribí una carta que llegó a Malvinas y la recibió un soldado que estaba ahí en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino. Y bueno, ahí sí me gustaría ver, si te parece, que él pueda presentarse y pueda contar su parte de la historia. Por supuesto que sí. Adelante a nuestro querido amigo Manuel Ricardo, quien está con nosotros en una emisión, claro, muy, pero muy especial, porque estamos hablando de una comunicación de corazón a través de una adolescente que escribe, ¿no? Que se anima a escribirle a un soldado de Malvinas y 9 años más tarde recibe esa contestación. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo andamos? Te recibimos con mucho cariño en este Cortando Distancias. ¿Cómo estás? Hola Verónica, buenas tardes. Hola Pía, ¿cómo están ustedes?
Hola, Manuel, ¿cómo Bueno, estás? muy bien, gracias. Gracias por la invitación, poder participar de estas tardes de los jueves que tenés vos, que yo no venía siguiendo, pero ahora empezaré a seguir seguramente. Y bueno, espero poder darle un poquito de color a esta tarde con esta linda experiencia de la famosa carta que nos hizo vivir emociones interesantes y hasta el día de hoy, por supuesto, que sigue trayendo consecuencias, porque bueno, ahora les cuento de atrás para adelante, para no contar el final, que es lo que nos toca hoy en día, viviendo el momento las consecuencias de toda esta linda experiencia muy emocional, muy emotiva, por supuesto. Bueno, esa carta famosa, ustedes recuerden que en aquel entonces, teléfonos celulares, ningún otro medio de comunicación era válido, menos aún donde estábamos, ¿no? Llevábamos ya quizás, no sé exactamente la fecha en que recibí la carta, pero entiendo por la situación que permitía aún que tuviéramos algunas comunicaciones, que fue antes del bloqueo que se instalara, comunicaciones y un montón de temas de logística y que necesitábamos con el continente para poder continuar nuestras actividades. Entre ellas estaba justamente lo que mencionaba Pía, la llegada de estas cartas, como la llegada también de lo que ella bien dijo, las bufandas, las golosinas, los chocolates, gaseosas, en fin, infinidad de gorritos de lana, muchísimas cosas que, como les digo, en aquella época y en ese momento de la guerra todavía llegaban. Luego dejamos de verlas porque, bueno, como todo se complicó y se interrumpió. Pero entiendo entonces que por la fecha aproximadamente habrá sido en abril, todavía fines de abril, cuando recibí esa carta. El sistema postal, como le llamamos nosotros, funcionaba en la misma oficina de correo de Puerto Argentino. Estaba operada también por civiles, voluntarios, incluso había ciudadanos, helpers, digamos, que trabajaban ahí con los argentinos en el servicio postal, que funcionó y bueno, se incrementó de manera abrumadora porque, claro, era la única forma de comunicación que teníamos. Y esas cartas venían junto con las cartas que tenían destinatario cierto, por así decir. Eran en cantidades tremendas y bueno, no tuvieron muy buena idea en clasificarlas y cuando desde el correo salían los vehículos, en el caso de mi regimiento, el regimiento de Infantería 25, con esas cartas traían las cartas con los destinatarios de los familiares, con los remitentes de familiares y los destinatarios con nombre y apellido, y bueno, nos llegaban, nos distribuían luego en cada una de las posiciones donde nos encontrábamos. Pero junto con esos envíos venían estas cartas que, como les digo, muchas, básicamente de colegios secundarios más que nada. También había cartas de niños de colegios primarios, que obviamente hacía que cada uno tuviera una carta. Eso era inmensamente valorado, porque, te les digo, no teníamos comunicación de otro modo, con lo cual ya veníamos así desde el colegio militar, cuando una carta significaba mucho, aquella carta esperada de la familia, después de una semana, 15 días sin recibirlo, hacía una espera muy larga. Entonces, estas cartas venían a ser un asegurarse de estar comunicado con alguien desde el continente. Realmente era muy lindo. Yo valoro y celebro la idea de quienes llevaron adelante esta cuestión de escribirle a un soldado, porque ese soldado quizás recibió una o dos o ninguna carta de su familia, de sus amigos, pero tenía siempre a mano una carta de estas que llegaban y que eran para él. Él la tomaba y iba dirigida a él, la tomaban y decían, bueno, alguien me escribe, y emocionaba realmente. Uno leía con el cariño y con el afecto y la fuerza que nos brindaban niños que quizás en poquitas líneas
nos envían mucha fuerza, mucho estímulo para que podamos enfrentar lo que estábamos haciendo. Era muy interesante leer, y uno leía más de una carta. Yo he recibido, creo que unas 4 o 5 de esas, porque más que nada se distribuye entre los soldados. Yo tenía grado de subteniente, recién egresado del colegio, y recibí 4 o 5 de esas cartas que obviamente me alegraron la vida porque no teníamos, como decía, tan fluida comunicación con la familia. Afortunadamente el ejército, la otra vía de comunicación que pudo abrir circunstancialmente y con limitaciones, era una vía telefónica por las unidades del arma de comunicaciones, haciendo enlace con radioaficionados, lograban llegar con esfuerzo y coordinación y mucho apoyo de esos radioaficionados que estaban en el continente, y en mi caso en la provincia de Córdoba, y hacían un enlace con teléfono y radio para llegar al teléfono fijo de algún vecino de nuestros padres, porque no todas las casas tenían teléfono. Ahí, imaginemos todo eso, ¿no? O sea, veamos cuán importante era tener una comunicación. Yo logré esa comunicación con mis padres una sola vez, y creo que no todos pudieron hacerla, y los que pudieron no más de 1 o 2 veces. Así que el valor de una comunicación escrita, que además se podía guardar, se podía releer y se podía conservar, era inmenso. Llenaba de emoción, porque además eran con un contenido de niños o de adolescentes que tenían una energía positiva para alentarnos que nos levantaba muchísimo. Así que bueno, entre esas cartas llegó la carta de mi querida Pía, que bueno, conservé, por supuesto. También pensemos que no era fácil conservar papeles, no teníamos todo adecuado ni cómodo como para conservar papeles. Entonces se podían mojar, o se extraviaban, o se arruinaban. Afortunadamente, la carta de Pía y otras más las pude conservar y llegaron al continente, quedaron guardadas. Uno le cambia la vida porque obviamente después de la guerra nos olvidamos de muchas cosas y retomamos la vida. Pasaron 9 años en ese interín. Cambié 3 veces de destino militar, lo que implicaba una mudanza de domicilio y mudanza de lugar de trabajo, y esas cartas, y viajaban de un lado a otro en alguna caja de esas mudanzas. Bueno, como dijo Pía, 9 años después, la grabación en 1991, entonces, abrí otra vez y leí esas cartas, y la verdad, pues, mira, emociona hasta las lágrimas, porque uno dice, está escrito, no se borran, no estaban grabadas en ninguna pantalla, las volví a leer con esa letrita de los chicos jóvenes, con ese mensaje que nos volvía a hacer revivir la fuerza que nos transmitían. Así que me puse a contestar alguna de ellas. Habrán sido, no digo muchas, pero 4 o 5 sí. Las pude responder. No tuve más respuesta que esta carta que luego nos termina vinculando con Pía. Pero ¿de qué manera fue? Porque ella ya va a contar sobre la otra parte de este viaje tan lindo. ¿Cómo fue? Envié la carta 9 años después y no tuve respuesta. O sea, la carta era otra vez que llegue un sobre con papel y pase por el correo, por debajo de la puerta. Bueno, no volvió nunca más. Volvimos a desconectarnos del tema, ni tampoco de las otras personas a quienes les respondí. Bueno, cosas que quizás no sé la explicación, pero bueno, no nos vinculamos con nadie. Pía, recuerdo, no quiero mentir ni exagerar, te tomaste un tiempito también vos para responder, porque tenés un motivo muy lógico, similar al mío, de movimientos, de guardados, y qué sé yo, hasta que un día volvió a aparecer seguramente. Y bueno, ¿qué pasó? Ella leía y no sabía ni quién era yo, y bueno, empecé
la discusión o el comentario entre su familia, que lo va a contar seguramente, y bueno, alguien dijo, bueno, yo puedo ocuparme quizás de ver quién es esta persona, si está, dónde está. Ese era yo. ¿Cómo fue Entiendo esa que parte, por... Pía? Vamos a la parte de Pía, ¿no? Porque es re interesante esta historia. Qué bien que lo estás contando, Manuel, con tantos detalles tan específicos e importantes. Estamos hablando de 9 años, estamos hablando de 3 mudanzas. Los que nos hemos mudado también, no sé cuántas veces, pero Claro. cada mudanza uno dice, esto es un papel, lo tiro. No, esas cartas estuvieron con vos siempre. Entonces, le escribís a María Pía y hay que ver. María Pía, ¿vos recepcionás esta carta? ¿La recepcionás y pensás qué puntualmente? Contanos. Mira, yo la recibo en el 91, esta carta. Manuel me deja su teléfono, incluso su dirección, donde vivía en ese momento, Capital. Y andás a ver por qué. Yo tenía 24 años, ese año me casaba, tenía muchos movimientos, me mudaba también. Bueno, esas cosas de la vida que no sé por qué, porque realmente no me acuerdo por qué, pero no la respondí, ni tampoco lo llamé por teléfono, pero guardé la carta, como pensando, bueno, en algún momento lo voy a hacer, ¿viste? Esas cosas que uno dice, bueno, en este momento me sorprendió también, porque una carta, ¿qué me iba a imaginar que 9 años después iba a recibir una carta de un soldado para mí desconocido que había recibido en las islas mi carta? Era todo muy como, había que procesarlo, ¿no? Y entenderlo. Y se ve que en ese momento tenía muchas cosas, evidentemente me casé, tuve mis hijos, me mudé también varias veces, y como le pasó a Manuel, esa carta se mudó conmigo en una caja con cartas de incluso de mis alumnos, y mucho tiempo después, en 2016, mirá el tiempo que pasó, 2016, una noche, me quedo un fin de semana sola en casa, los chicos no estaban, mi marido tampoco, estaba sola y viste esas cosas que nos agarran a las mujeres muchas veces, me pongo a ordenar. Y abro, yo tengo un baúl que le digo el baúl de los recuerdos, donde ahí tengo mis recuerdos. Y saco del baúl de los recuerdos una caja llena de cartas, entre las cuales tenía cartas de amigas, de mis alumnos, estas estampitas de comunión, un montón de cosas. Y de repente encuentro este sobre, ¿se ve? Este sobre. Ahí está. Mirá, está, este sobre, un poco viejito, un poco roto, amarillento. Y digo, ¿esta carta de quién es? Entonces la abro y la empiezo a leer. Y claro, el principio de la carta es particular, porque Manuel me empieza a decir un montón de cosas de mi adolescencia, que evidentemente yo le conté en mi carta. Vos vivís en tal lugar, vivís con tu abuela, tenés un novio, tenés una hermana. Yo decía, ¿quién es esta persona que sabe tanto de mí y que no sé quién es, no le reconozco la letra? Hasta que cuando doy vuelta a la carta, del otro lado dice, bueno, yo recibí tu carta estando en Puerto Argentino, en la Isla Soledad, bueno, en Malvinas, y me cuenta su historia. Y yo dije, no puedo creer que yo no lo contesté antes. ¿Viste? Como decís, ahí me cayeron todas las fichas. Ya uno más maduro, más ubicado, más... Dije, yo lo tengo que encontrar, porque esta historia no puede quedar simplemente en 2 cartas. De alguna manera lo tengo que encontrar. Y digo, ¿pero cómo hago? Porque el teléfono, imagínate, eran teléfonos fijos que no empezaban con 4, empezaban con 7 o con 8, o sea, teléfonos que ya no existen más. Una dirección que yo dije, no debe vivir más en esa, y aparte no voy a ir a tocar el timbre de una casa desconocida. Dije, bueno, y lo llamo un primo mío que había estado en el colegio militar un tiempo y que tenía conocidos dentro del ejército. Entonces dije, bueno, mirá, Miguel, me pasa esto, se llama así, tuvo tales destinos, porque él me cuenta dónde había estado destinado, y yo, vos lo podrás rastrear a ver si vive, si dónde vive, qué es de su vida. Porque claro, había pasado mucho tiempo desde el 91 hasta el 2016. Y a la semana mi primo me llama y me dice, Pía, lo encontré. No, digo, no puede ser. Sí, lo encontré, te paso su WhatsApp. Ya para ese entonces pasamos de la carta escrita y de los radioaficionados y el teléfono fijo al WhatsApp.
Fíjate todo lo que pasó en el medio, ¿no? No pasó tanto tiempo, pero pasaron muchísimas cosas. Y me manda el WhatsApp y yo digo, ¿qué hago? ¿Le escribo? Porque, ¿qué va a pensar? ¿Va a pensar que soy una loca? ¿Qué sé yo? ¿Qué puede pensar? ¿No me conoce? ¿Se acordará? ¿No se acordará? Pero bueno, le escribí, hola, Manuel, soy Pía del Castillo, yo te escribí una carta cuando vos estabas en Malvinas, la recibiste, mucho tiempo después me respondiste y le mando una foto de la carta, para que sepa que era cierto, que no era un invento. Claro, claro. Porque yo no sabía si él se acordaba, no se acordaba, qué sé yo. Y bueno, al poco, no sé, una hora, un tiempito, me responde el WhatsApp. Y ahí empezó una conversación fluida. Empezamos a conversar, me Qué contó de su maravilla. vida, le conté de la mía, y empezamos a tener un diálogo por WhatsApp, ¿no? Para Navidad, para Año Nuevo, para el 2 de abril, el 10 de junio, el Día de la Madre, el Día del Padre, algún cumpleaños, alguna fecha especial. Siempre nos escribíamos, ¿no? Esto de compartir las fechas especiales, pero nunca nos habíamos visto. Pero claro, Manuel vivía en Córdoba, yo en Buenos Aires, no viajaba yo para Córdoba, pero un día viajé. A ver, vamos a quedarnos acá en la historia, Vamos a quedarnos acá porque es impactante la historia, porque no solamente llega a destino esa carta, no solamente hay contestaciones de un lado y del otro, no solamente eran totalmente extraños unos del otro, sino que después aparentemente hay un encuentro. Es increíble. Vamos al encuentro de la música en este caso para conocer el final de esta historia, también con un recuerdo muy especial en la persona hoy de Manuel Ricardo a todos los veteranos de Malvinas. Más allá del día de ayer, ¿no? Todos los días este reconocimiento creo que vale la pena. Vamos al encuentro de la música. Martín García nos regala este tema musical y ya regresamos con la otra parte de la historia. Hola, Ma Esteban. Soy Comodoro. Bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. También te quiero mucho, no llores, te lo pido por Dios, no estoy bien, tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa, estoy bien. ¿Me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas.
Roma, el mundo, América, es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Estamos escuchando a Soledad Pastorutti, La carta perdida, emotiva, la canción, las imágenes, en este diálogo que mantenemos junto con Manuel y junto con María Pía. Manuel, excombatiente de Malvinas, veterano de Malvinas, que, claro, recibe en medio de esta guerra la carta de María Pía, de una adolescente que da fuerzas a un soldado, no sabe a quién. Esa carta llega, tiene su historia, pasan muchos años y tanto el emisor de esa carta como el receptor de la misma se terminan encontrando. Y esto es maravilloso. No sé ustedes, pero fue muy emotivo. Le querría preguntar a Manuel que no sé si pudiste ver las imágenes y escuchar esta canción. Debe ser muy fuerte, ¿no, Manuel? ¿Qué sucede cuando ves estas imágenes? Sí, tal cual, Verónica, es así. La música encima acompaña todas estas cuestiones y moviliza mucho, ¿no? Moviliza mucho las imágenes, por supuesto, pero la música también y el contenido ni hablar. Sin duda es así y bueno, nos pasa que en esta fecha estamos especialmente sensibles, ¿no? Uno no sabe si es lindo o es feo recordar todas estas cosas. Hay cosas buenas, se supone que celebramos también la recuperación de Malvinas, pero no se puede dejar de pensar en todo lo que costó eso y las vidas que han costado. Por lo tanto, es una mezcla de alegrías y de tristezas a la vez. Si sumamos a eso la cantidad de imágenes y de música que se ha hecho con motivo de la guerra, es muy fuerte realmente, es muy fuerte. Sí. Así que sin duda acompaña el momento y moviliza mucho, bueno y malo. Pero claro que sí, dentro de lo bueno está claro, estas comunicaciones que los soldados recibían de estos adolescentes. Allí llega la carta de María Pía de 15 años y después de mucho tiempo en este itinerario que nos contaban en el bloque pasado, ¿se encuentran dónde? ¿Se encuentran o no se encuentran? Porque Pía dejó picando esto. Vos estabas, Manuel, en Córdoba, Pía en Buenos Aires. ¿Y cómo fue lo que sucedió después? Pía, contanos. Mira, para el Día de la Madre Manuel me escribe, como habitualmente lo hace, como lo hago yo para el Día del Padre y estas fechas especiales, y le digo, mira, ¿te acordás, Vero, que yo me fui el año pasado a visitar a Juan Cruz, mi hijo mayor, que estaba en Finlandia? Sí. Pero mira, estoy en Finlandia en este momento, pero en noviembre le digo, voy a estar por Córdoba, tengo que viajar por trabajo a Córdoba. ¿Te parece que nos encontremos? Bueno, dale, cuando andes por Córdoba, cuando sepas cuándo vas a venir, avísame. Claro. Y claro, yo dije, otra locura, ¿no? Porque siempre habíamos hablado por WhatsApp, ni siquiera nunca habíamos hablado por teléfono. Siempre fue comunicación por WhatsApp. Bueno, la cuestión que viajé a Córdoba y cuando llegué le dije, bueno, estoy acá, a partir de tal hora termino de trabajar. Bueno, te paso a buscar. Y vamos para casa, que así conoces a mi familia. Y así fue. Yo estaba en el lobby del hotel donde estaba parando y de repente entró, claro, yo
más que por foto de WhatsApp, no lo había visto nunca. Pero fue como instantáneo, fue mirarnos, darnos un abrazo, hola, ¿cómo estás? ¿Sos vos? Fue como natural. Y ahí lindo. fuimos, bueno, para la casa de Manuel, estaba Elisa, su mujer, que es un amor, y charlamos horas. Hicimos una videollamada con Adrián, mi marido, y conversamos horas y horas. Y resultó, vos sabés, Vero, las vueltas de la vida, ¿no? Habíamos sido vecinos, yo vivo en Tigre, provincia de Buenos Aires, Wow. y él había vivido en Tigre hasta 2014, habíamos sido casi vecinos, y nunca nos habíamos cruzado, ¿viste? Esas cosas de la vida, que habíamos estado muy cerca durante mucho tiempo, pero claro, ninguno de los dos sabía del otro. Y nos terminamos encontrando, bueno, en Córdoba, donde él vive, y después en febrero estuvo por Buenos Aires, así que en ese momento, cuando yo lo visité en su casa, les dije a él y a Elisa, bueno, cuando anden por Buenos Aires, avísenme que hacemos un asadito en casa. Dicho y hecho, vinieron para Buenos Aires y se vinieron a casa a comer un asado, conocieron a mis hijos y también charlamos horas y la verdad que la pasamos, además de comer un rico asado hecho por Adrián, debemos decir, y un vinito rico que trajeron ellos y unos chocolates, realmente la pasamos muy bien. Y bueno, así es la historia, ¿no? Como las vueltas de la vida y una carta Sí. que hizo de alguna manera no sé cómo llamarlo, pero fue el motivo del encuentro. De hilo conductor entre dos seres humanos, Pía, pienso yo, ¿no? Porque quiero preguntarle a ambos, y esto es muy importante para reflexionar. Los seres humanos necesitamos de comunicación y apoyo, sobre todo en momentos de muchísimo sufrimiento. Y siempre hay alguien que en momentos de profundo dolor, incertidumbre y caminos que no se sabe para dónde van a ir, aparece alguien, ¿no? Aparece alguien. Y a veces ese alguien no lo conocemos. En el camino, cuando estamos tristes en una jornada, te cruzas en la calle con alguien que te sonríe o te dice alguna palabra linda y te cambia el día. O tal quizás cual, en alguna circunstancia donde también, ¿no? No sé, un poco más grave, uno tiene, no sé, algún accidente, tiene que ir a atenderse y alguien extraño te ayuda, no, yo te llevo con el auto y pasan esos hilos que creo que es el corazón del ser humano así, el poder salir hacia afuera, el poder ver que no somos tan extraños como parece. Y estoy hablando de toda la humanidad, ¿no? Porque hay un lazo invisible que nos une como raza, como ser humano, que cuando uno sufre, siempre hay alguien que ayuda, Pía. ¿Es así? Sí, y además un pequeño gesto. Vos fijate que no Totalmente. fue algo grandilocuente, fue un pequeño gesto. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esta historia? Porque a veces me hace pensar en que un pequeño gesto, una palabra, en este caso fue una carta, pero una palabra, una mirada, un buen día, un gracias, le puede cambiar la vida al otro, o puede generar algo en el otro que uno ni siquiera se imagina. Pensá que yo cuando escribí esa carta en 1982, teniendo 15 años, jamás me imaginé que hoy, tantos Totalmente. años después, íbamos a estar en Radio María hablando los Hablando tres, de esto. Manuel y yo, los tres hablando de esto. ¿Qué me iba a imaginar? Hoy les cuento algo. Hoy estuve toda la mañana grabando en el Ministerio de Educación de la ciudad unos talleres que Sí. estoy dando ahí. Y le conté a una de las personas que trabaja conmigo ahí en el ministerio, le conté que íbamos a estar en Radio María, le conté un poco la historia y escuchó, prepárate Manuel, escuchó uno de los chicos que estaba grabando y me dice, es un temón para un corto esto, tenemos que hacer un corto Ahí con estamos. esta historia. Yo digo, bueno, qué sé yo, Ahí no sé, está. pero me dice, sí, pero no puedo creer que era un chico joven que ni siquiera había nacido en el 82, con lo Exacto, cual claro. la Guerra de Malvinas la leyó en los libros, con la mejor de las suertes, y entonces, claro, se sorprendía de que hubiera habido algo tan real, ¿no? Porque las guerras, uno habitualmente, qué sé yo, las piensa como lejanas, pero esto fue muy cercano para los que vivíamos en esa época. Me acuerdo cuando era maestra yo y siempre hablaba con mis alumnos de la Guerra de Malvinas,
claro, ellos no la habían vivido, no habían siquiera nacido. Entonces, cuando uno tiene este vínculo con la historia, se vive diferente. Entonces, un pequeño gesto, ¿cómo puede cambiar el rumbo de algo, ¿no? De una historia, o simplemente generar un vínculo con alguien. Sí, hay un gesto grande, Manuel, que quiero rescatar tuyo, que si no hubiese sido por el gran don del agradecimiento que has tenido por estas personas que te han escrito, no hubieses devuelto en respuesta esa carta que recibió después Pía. El don del agradecimiento es el alma generosa que dice, este gesto a mí me ayudó mucho en la guerra. Y yo tengo que agradecerlo. ¿Lo hice después? Sí, lo hice después, pero escribí y me tomé el tiempo de decirte gracias porque esta carta me ayudó en este momento tan difícil. Y este agradecimiento que está bueno, que en almas generosas como la tuya, Manuel, nos puedan enseñar a que la generosidad hay que expresarla, el gracias a la otra persona, es un valor muy grande, ¿no? Así que gracias por enseñarnos esto, por este gesto que has tenido para con nuestra amiga Pía, que la conocemos, y para ella es muy importante. Si no, ¿sabes qué? No lo hubiese traído acá en el programa. Sí, ¿Está por allí, Manuel? Ahí estamos. Ahí estoy, sí, escuchaba, me quedé pensando, sí, realmente es así, ¿no? Y el responder, el gesto de ellos, guiado seguramente por una muy buena intención, que fuera de movilizar a los niños y adolescentes a escribir, que fuera, como dije, celebro esa idea, el gesto de escribir y después, claro, como decís vos, en modo de agradecimiento, devolver esa atención llamando o escribiendo y dando gracias realmente, porque cuando llegó en su momento valió y mucho. Y de hecho uno lo conservó todo lo que pudo. Obviamente también tuve otras cartas de gente que conocía. El caso de Pía, como el de estas otras personas que escribieron sin destino cierto y nosotros no sabíamos quién eran, era particularmente movilizante y bueno, había que hacerlo. Y hay muchas historias de estas. Lamento decirte, Pía, que no es una primicia lo nuestro, yo ya escuché varias de estas historias. Seguro. Y claro, porque fueron muchas las cartas, muchas. Si algo no se interrumpió por mucho tiempo es eso. Se ve que era menor volumen y no sé, lo podían transportar más que otras cosas porque era más fácil de llevarlo, no sé. En fin, la respuesta, y mira, yo no sé cuánto tiempo hay, ¿no? Pero también cuento una pequeña historia con una carta que me sucedió un poco más adelante, porque sé que el tema de hoy es esto de las comunicaciones con las cartas, ¿no? Que era el medio de comunicación por excelencia. Hay que abstraerse de lo que conocemos y decir, no había otra forma de contactarse con alguien más que de ese modo. Cuando terminada la guerra yo caigo en prisionero de guerra, estuvimos un mes más después de la guerra, prisioneros de los ingleses, en distintos lugares, y estaba, como es legal, digamos, la presencia de la Cruz Roja Internacional que nos brindaba apoyo y asistencia médica, y bueno, un registro, así una serie de cosas, y entre las cosas que nos puso a disposición fue entregarnos unos papeles que eran, el mismo sobre se plegaba, era papel para escribir, y el mismo papel se plegaba y se cerraba para que tome forma de sobre y enviarlo a nuestros familiares para que sepan ellos dónde estábamos nosotros, porque imagínense ustedes que mis padres no sabían nada como nadie, como todos los papás y familiares, no sabíamos qué era el destino de cada uno de nosotros. La carta era importantísima, entonces básicamente era, papá, mamá, estoy vivo, estoy en un barco inglés, prisionero, pim pum, y sale la carta, y yo, bueno, me quedo tranquilo porque no tenía otro modo de comunicar. Además, si mis padres consultaban, que de hecho lo hacían, nadie les daba respuesta porque no se sabía bien la situación de cada uno. Imagínense todos los que éramos, ¿no? 30 días estuve prisionero, después de la guerra vuelvo al continente, una semana después de ese regreso llego a mi casa en Córdoba, me di cuenta que mis padres no sabían nada, aún con esa carta,
no sabían nada, y 2 o 3 días después de estar con ellos, yo mismo recibí la carta que había enviado. O sea, fíjense qué cosa rara, ¿no? Pero bueno, la carta dio una buena vuelta, creo que fue para Ascensión, Uruguay, no sé dónde pasó la carta y llegó a Córdoba nuevamente, y yo mismo fui el que recibió la carta que había enviado desde Malvinas. Imagínense el tiempo que dio vuelta, pero bueno, no cumplió la finalidad, pero ojalá hubiera llegado en tiempo, mis padres hubieran estado mucho mejor. Pero vean el tiempo que además llevaban las cosas para que uno pueda comunicarse. Entonces, qué importante es poder... Yo me quedé tranquilo, pero es que nunca llegó una carta a tiempo. Pero lo importante es que una noticia, una comunicación breve y una respuesta a tiempo, o que, como fue, aunque sea tarde, pero bueno, que funcione una forma de comunicación para que estemos vinculados y sepamos unos de otros, ¿no? Así fue. Totalmente. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, voy a dar paso a la lectura de algunos mensajes que van llegando y algunos mensajes grabados. Le pedimos a Martín García, quien está en los controles, que podamos escuchar a esta comunidad que muy atenta, porque lo están diciendo muy pero muy atenta, estuvo escuchando esta historia unida por una carta entre María Pía y Manuel Ricardo. Adelante, Martín, con estos mensajes. Qué casualidad. Está hablando justamente donde estuvo mi hermano, en el colegio militar. Desde allí, en Comodoro Rivadavia, nos enviaba sus cartas y las emociones que teníamos eran tan fuertes que, bueno, ni hablar. Todos pendientes de lo que él nos contaba. Éramos todos muy jóvenes, yo ya tengo 80 años, así que fue un recuerdo maravilloso. Programa, me mató lo del chico porque yo le escribí a varios soldados y bueno, el que me contestó me vino a conocer, Osán, el apellido era de Mar del Plata, infante de Marina. Yo vivo acá en Punta Alta, pegado a Puerto Belgrano, y soy enfermera jubilada de la Armada. Y estuvimos con las chicas, con todos mis compañeros, cuidando a los heridos que vinieron de Malvinas. Y bueno, cuando pasó un tiempo, este señor vino a conocerme, que no era tan señor, era un hombre joven, casado, vivía en Mar del Plata, y yo pude visitarlo en Mar del Plata también. Así que si está escuchando Radio María, le mando un saludo a la familia Osán. Grabados y también aquí escritos, estaban muy expectantes, todos no querían perderse la historia, sobre todo ahí en medio, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué no pasaba? ¿Contestó? ¿No contestó? Silvia dice desde Capital, la historia que cuentan es para hacer una película, así que está apoyando la moción de Pía de hacer un corto. Manuel, prepárate en las cámaras. María Eugenia dice, estoy escuchando en el auto la radio, no puedo bajar hasta terminar de escuchar esta historia de la carta de María Pía al subteniente Manuel. Gracias por contarnos esta experiencia verdaderamente maravillosa. Y gracias también, dicen desde Entre Ríos, un oyente que no se identifica, me hicieron emocionar y mucho con esta capacidad de comunicación a través de una palabra escrita, ¿no? El poder de comunicación del ser humano a través de este gesto, una carta, una palabra, el poder expresar un sentimiento y poder devolver con gratitud eso mismo que nos hizo bien. Esto es hermoso lo que ha sucedido en el día de hoy. Pía, gracias por esta gran idea, emoción que has tenido al traernos esta historia, que es una partecita de tu propia historia y la historia de Manuel, a quien volvemos a decirle gracias, no solamente por estar aquí hoy, sino el gracias por esta historia que ha tejido en un momento de profundo dolor y sufrimiento para nuestro país. Así que gracias a ambos, gracias por este encuentro maravilloso que se ha suscitado a través del aire de la radio, Pía. Gracias a vos, Vero, por este espacio, gracias a Manuel, y como siempre le digo cada 2 de abril, en él mis mayores respetos a cada uno de los soldados, totalmente, veteranos, quienes volvieron, quienes no volvieron. Como dijo en un posteo tu hija, Manuel, ayer que vi, por los que volvieron, por los que no volvieron y por mi papá, puso tu hija en Instagram.
Y la verdad que es muy lindo, así que en tu nombre, todos mis respetos a todos, los que volvieron, los que no volvieron, y por supuesto a vos. Un gracias enorme. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme también vivir esta historia contándola. Todas las veces ocurre lo mismo, o sea, uno se emociona tanto que parece mentira, pero surge y bueno, evidentemente, como digo, moviliza y trae recuerdos y emociona mucho. En este caso, sin la carta famosa de mi amiga Pía, no hubiera sucedido todo esto. O sea, hemos hecho una historia nueva, que es muy linda, por supuesto, en nuestro caso, y bueno, ojalá se recuerde bien, y como siempre lo hacemos nosotros. Muchas gracias, Verónica. En mayo estoy por Córdoba. Gracias. En mayo estoy por Córdoba, así que nos volvemos a encontrar. Dale, con todo gusto. Están haciendo agenda. Gracias, Qué Vero. lindo que es esto. Muchas gracias a los dos. Un abrazo Gracias, enorme. Verónica. Gracias, querida Pía. Gracias, amigo, por esta historia. Y Gracias. gracias a Manuel Gracias. por este regalo hermoso. Nosotros seguimos camino en la Acortando Distancias. Así se acortan distancias, también a través de una carta. Miren ustedes, ¿no? Qué hermosa que fue esta historia, escucharla desde el inicio hasta el final.